Ok, entonces, em, vamos a pasar con un repaso de lo que son relaciones de equivalencia y relaciones de orden. Entonces, bueno, para esto, primero que nada, eh, voy a recordar las propiedades de las relaciones. Entonces, vamos a ver, las propiedades de las relaciones son cinco, ¿verdad? La primera es la reflexiva. ¿Quién me dice cuál es la definición de reflexiva? Se tiene que relacionar con el mismo. Y Ujú. es para todo A, pertenece a los números enteros. Eso depende de tu Entero. conjunto de partida, ¿verdad? En este caso lo vamos a tratar en general, vamos a decir que es A. Entonces, A que pertenece a A. Entonces, se relaciona con el mismo. A se Ah, relaciona se con A. relaciona con A. Ujú. Entonces, eh, en este caso, ¿verdad? Estamos trabajando sobre una relación R que está definida de A hacia B, digámoslo así. Entonces, tenemos un conjunto A que se relaciona a través de la relación R con un conjunto B, ¿verdad? Entonces, esa es la propiedad de reflexividad. Después está la desimetría. Entonces, ¿cuál es la desimetría? Que A se relaciona con B implica que B se relaciona con A. Y para todo A como B. Pertenece a igual. Ok, ok, sí, suave. Voy a cambiar esta definición. Em, Voy a poner que la relación está definida directamente sobre A, o sea, sobre el mismo conjunto. Ujú. Entonces, para todo A, B que pertenece a A, ¿verdad? Ujú. Entonces, me dijiste, A se relaciona con B. Implica Ujú. que B se relaciona con A. Ajá, B se relaciona con A. Esa es la definición de simetría. Eh, Después vendría la transitiva. ¿Cuál sería la de transitiva? Para todo A, B, C pertenece Ujú. A se relaciona con B y B se relaciona con C, implica que A se relaciona con C. Ajá, ok. Entonces, eh, ok, en este caso me están dando tres elementos, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con el hecho de que en la relación eh, tienen que existir esos dos elementos, ¿verdad? Para poder decir que hay transitividad. Porque, digamos, yo tengo A relacionado con B, pero no tengo que un B se relaciona con otro elemento, entonces no estoy cumpliendo las condiciones para que haya transitividad, ¿verdad? Entonces, no puedo aplicar esa propiedad sobre eso. Luego,
está la antisimétrica. De la antisimétrica hay dos posibles definiciones. Entonces vamos a ver. En este caso tenemos que para todo A, B, ¿verdad? Trabajamos con dos elementos que están en A. Entonces se cumple que si A se relaciona con B y B se relaciona con A, implica que A es igual a B. Esta es una. ¿Quién me dice cuál es la otra? Que A se relaciona con B implica que B no se relaciona con A. Ajá. Entonces, dado los mismos elementos, la otra definición sería que si A se relaciona con B, implica que B no se relaciona con A, ¿verdad? Ahí dependiendo del caso podemos aplicar una u otra. Depende de lo que necesitemos. Y luego está la total, que esta sería la última propiedad. Entonces, la total dice que para todo A, B que pertenece a A, entonces tiene que cumplirse que en la relación A se relaciona con B o B se relaciona con A. ¿Verdad? Alguna de las dos opciones, en alguno de los dos sentidos. Ok, esas serían las propiedades, ¿verdad? Ahora, a partir de estas propiedades, yo puedo trabajar lo que son relaciones de equivalencia. Entonces, con respecto a las relaciones de equivalencia, yo puedo decir que una relación es de equivalencia si cumple que sea, primero, reflexiva. Es decir, sus elementos se relacionan con ellos mismos. Segundo, tiene que ser simétrica. Tercero, tiene que ser transitiva. Entonces, estas son las tres condiciones que tiene que cumplir una relación para ser de equivalencia. Entonces, si a mí me piden que demuestre que una relación es de equivalencia, yo tengo que demostrar estas tres propiedades sobre esa relación. Con respecto a esto, en las clases de equivalencia, perdón, en las relaciones de equivalencia, existe lo que se llama las clases de equivalencia. ¿Verdad? Entonces, una clase de equivalencia se define como dado un elemento A, ¿verdad? Que es parte de una relación que pertenece a relacionado con B, ¿verdad? Entonces, esto no termino de escribir. Da un elemento A que pertenece a la relación, ¿verdad? Entonces, la clase de equivalencia de A, que expresa como A con un puntito arriba,
es igual a todos los elementos B. Bueno. Bueno, venimos trabajando, ¿verdad? Que la relación, voy a apuntarlo aquí. La relación R está definida de A en A, ¿verdad? Entonces, ambos elementos van a estar en A. Entonces, la clase de equivalencia de A van a ser todos los elementos B que pertenezcan al conjunto A, tal que A se relaciona con B, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, no puedo cambiar de color. Como ejemplo, si yo tengo una relación, bueno, una relación R, tal que el gráfico de R sea, por ejemplo, A, B, A, C, A, D. Digamos que ese es el gráfico. Entonces, la clase de equivalencia de A en este caso, como dice la definición, está dada por todos los elementos B que se relacionan con A en la relación. Entonces, en este caso, ¿cuáles son esos elementos? Esos elementos B, ¿verdad? En general, el B lo que representa son los segundos elementos de la relación. Entonces, en este caso, los segundos elementos son B, C y D. Entonces, yo puedo decir que la clase de equivalencia de A está dada por el conjunto B, C y D, ¿verdad? Esa es la clase de equivalencia de A en este ejemplo. Después, bueno, vamos a ver, voy a dar otro ejemplo para introducir lo otro. Ok, después, supongamos que tengo otra relación, ¿verdad? Tal que el gráfico va a ser de esta forma, vamos a ver. Yo tengo A, B, A, C, B, A, C, C, vamos a ver, C, B, ahora sí, C, C, D, pongámosle D, E, y un E, A, ¿verdad? Algo así. Importante, ¿verdad? Estos ejemplos que yo estoy dando no son ejemplos que sean clases de equivalencia. Se supone que esto trabaja sobre relaciones que sean, eh, relaciones de equivalencia, perdón. Se supone que esto trabaja sobre relaciones de equivalencia. Lo que pasa es que si yo me pongo a pensar en una relación que me esté cumpliendo la equivalencia y me va a dar toda la vida, ¿verdad? Entonces, lo estoy dando así como nada más para dar el ejemplo de cómo se resuelve esto. Ok, entonces, sobre este gráfico, ¿verdad? Yo aquí puedo sacar distintas clases de equivalencia, ¿verdad? Porque tengo varios elementos de primera entrada, es decir, varios elementos A. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este primero que es el A, este segundo que es B, este tercero que es C, D y E. Entonces, como esas son las primeras entradas, a la primera entrada es a la que yo le busco la clase de equivalencia. Entonces, aquí tendría 5 distintas clases de equivalencia. Entonces,
yo puedo sacar la clase de equivalencia de A, ¿verdad? Esta clase de equivalencia, Sería B y C, ¿verdad? ajá, la clase de equivalencia de A sería B, C. La clase de equivalencia de B, ¿cuál sería? A y B. No, porque eso solo se relaciona con A. Ah, nada más. Ujú, Ah, no, perdón, solo, solo A. Perdón, me confundí. ajá. Ok, la de B es A. La de C, ¿cuál sería? B, C. Solo porque eso parece una I. Sí, sería BC. La de D, Y Sería E. ujú, E. Y la de E, Sería A. ajá. Ok, entonces, estas son las 5 clases de equivalencia que puedo sacar sobre esa relación. Pero a lo que voy, ¿verdad? Para el siguiente punto, es muy importante notar que al menos estas dos, ¿verdad? La que es la clase de equivalencia de A y la clase de equivalencia de C son las mismas, son B, C. También la de B y la de E son las mismas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, a pesar de que tengo 5 clases de equivalencia para 5 elementos, en realidad lo que tengo son 3 distintas clases de equivalencia, ¿verdad? Y entonces, con eso, a lo que yo me voy a ir es a explicar lo que es el conjunto cociente. Entonces, el conjunto cociente resulta ser el conjunto que contiene las distintas clases de equivalencia que tiene el gráfico de R o la relación R. Entonces, el conjunto cociente yo lo denoto como, eh, bueno, lo denoto de esta forma, no sé cómo se lee eso, la verdad, es el conjunto cociente de R. Y eso está formado por, por todas las clases de equivalencia de los elementos que pertenezcan al conjunto A, ¿verdad? Entonces, estas clases de equivalencia son las que ya sacamos. Entonces, para el ejemplo 2, eh, para el ejemplo 2, yo voy a tener que la clase de equivalencia va a estar dada por, perdón, el conjunto cociente va a estar dado por las clases de equivalencia de A, B, C, D y E. Pero ¿qué hablábamos, verdad? Este, este A y este C son iguales. También el B y el E son iguales. Entonces, técnicamente, yo ahí lo que estoy repitiendo son conjuntos, porque hay, básicamente esto es lo mismo que tener B, C, A, otra vez B, C, E y otra vez A. Entonces, en este caso, estoy repitiendo este y este, ¿cierto? Entonces, no es necesario repetir elementos, basta con poner uno. Entonces, a fin de cuentas, yo esto lo puedo representar como el conjunto cociente va a ser igual a el conjunto con la clase de equivalencia de A. De hecho, voy a ir haciéndolos aquí. Voy a tener dos opciones, ¿verdad? Va a ser igual al A.
Bueno, en realidad puedo tener más. El A o el C, ¿verdad? Que son los que se repiten ahí. Eso los puedo cambiar. Puedo tener B o puedo tener E. Y pues el otro, el que sí fijo va a estar, es el de D, ¿verdad? Que ese es ya único. Entonces, estas son dos opciones. También podría tenerlo como A, E y D, ¿verdad? Ahí cambiar el B por el E. O podría tenerlo como, solo que esto parece una C. Podría tenerlo como C, B y D. Entonces, a lo que voy a fin de cuentas es que como el A y el C son los mismos conjuntos, ¿verdad? Ahí puedo intercambiar uno u otro, ¿verdad? Dado que son el mismo conjunto, son la misma clase de equivalencia, entonces de ahí puedo poner uno u otro. Igualmente pasa con el B y con el E. Y bueno, el D sí no tiene opción porque ahí ese es único. Ok, entonces, ¿estamos claros hasta este punto? ¿Todo va claro? Sí, De mi parte, sí. Sí, profe. Ok. Entonces todo bien, Alison, vos ahí. De esta parte, ¿qué era lo que más te generaba duda? Es que no es tanto como los conceptos, sino cuando a mí me toca demostrar, ya como Ok, antisimétrica o así, sí. Pero igual, o sea, excelente, digamos. Me queda mejor también con eso. ok, ok. Ok. Bueno, em, bueno, ya vamos a hacer ejemplos de eso, entonces vamos a hacer ahí uno o dos ejemplos. Em, bueno, ya para terminar la explicación, ¿verdad? Lo que hace falta es lo de las relaciones de orden. Entonces, ya pasando con eso, ¿verdad? Con relaciones de orden, ¿verdad? Yo aquí voy a tener lo que es, em, bueno, muy importante, ¿verdad? Sobre una relación R definida de A en A. Voy a tener lo que es el preorden, que lo que me pide es demostrar que la relación sea reflexiva y transitiva. Después de preorden, siguen las que son de orden o bien de orden parcial. Entonces, para este caso, tengo que demostrar que es reflexiva, transitiva y que además es antisimétrica. Y la última sería la de orden total. Y entonces para esta, bueno, básicamente es demostrar que es una relación de orden parcial, es decir, que es reflexiva, transitiva y antisimétrica, y además de eso es total. ¿Verdad? Estas serían las situaciones que hay que demostrar.
Entonces, bueno. Bueno, y de esto no hay como que mucho más. Y esto es agarrarse las definiciones. Entonces, vamos a los ejemplos. Entonces, con lo de bueno, con esta parte que expliqué y entonces queda así todo claro. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar una relación en Z más de forma que si A se relaciona con B, sí o sí se cumple que existe un K en Z más también, el que A es igual a K por B. Entonces, vamos a demostrar que la relación es de orden parcial. Entonces, para demostrar que es de orden parcial, ¿qué dijimos que tenía que cumplir? Reflexiva, Ajá, reflexiva, transitiva, transitiva. antisimétrica. Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar aquí en este ejercicio. Entonces, primero, para la reflexiva, dijimos que la definición es que para todo A que pertenece al conjunto de partida, en este caso es Z más, se cumple que A se relaciona con A. Entonces, para demostrar esto, uno se da, primero que nada, ¿verdad? Que vamos a trabajar con un elemento A que pertenece a Z más, ¿verdad? Entonces definimos ese A y empezamos a partir del hecho de que A se relaciona con A, que es lo que queremos demostrar. Entonces, esto lo vamos a demostrar con un sí y solo sí. Entonces, si A se relaciona con A, ¿qué pasa? Bueno, aquí en general, para esas demostraciones, lo que uno hace es que, según la definición que le están dando de la relación, que es esto de aquí, ¿verdad? Si un elemento se relaciona con otro, va a pasar esto. Entonces, uno lo que hace es hacer ese cambio. Entonces, como A se relaciona con A, uno dice, tiene que existir un K. Mira, ahí me falta el pertenece. Un K que pertenece a Z más, que se cumpla que A es igual a K por A. Entonces, en este caso de la reflexividad, a como está planteado este ejercicio, basta con que yo me dé un K cualquiera, yo lo tomo a conveniencia, ¿verdad? Porque me están diciendo, tiene que existir por lo menos un K. Entonces, con que yo me diga, tome este K, es suficiente. Entonces, ¿qué valor de K puedo tomar para que se cumpla esa igualdad? Uno. Exactamente. Entonces, basta tomar K igual 1 para que se cumpla. Entonces, si K es igual a 1,
va a pasar que R es reflexiva, ¿verdad? Entonces hay que demostrar la reflexividad. Después hay que demostrar que es transitiva. Para la transitiva, dijimos que era la definición que para todo ABC, ¿verdad? Como los tres elementos que pertenezcan a Z más. Entonces, dados tres elementos, tiene que pasar que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, esto va a implicar que A se relaciona también con C, ¿verdad? Entonces, para demostrar esto, bueno, una parte igual, se da los tres elementos A, B, C que pertenecen a Z más. Entonces, uno sabe por hipótesis, ¿verdad? Uno asume esta parte como una hipótesis. Estos elementos cumplen el hecho de que A se relaciona con B y B se relaciona con C. Entonces, teniendo esa situación, ¿esto qué implica? Bueno, dada la definición, ¿verdad? Otra vez, uno hace el cambio otra vez a partir de la definición de la relación, entonces uno dice, existe un K en Z positivo que cumple que A es igual a K por B. Esto para esta primera relación. Y luego también va a tener que existe, bueno, tienen que ser valores distintos, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar que en este caso va a ser un J, pero que también pertenece a Z más. De forma que A sea igual a J, no, perdón, aquí no es A, aquí es B. B sea igual a J por C. Entonces, para resolver esto tengo dos caminos. La primera es que yo tome las ecuaciones, ¿verdad? Yo tengo A igual K por B y tengo B igual J por C. Entonces, yo puedo hacer aquí una multiplicación de ecuaciones. Lo que hago es multiplico estos lados, o sea, multiplico el lado izquierdo y multiplico lo del lado derecho. Entonces, si yo hago eso, esto me va a quedar como A por B es igual a B por C por K por J. ¿Verdad? Yo mandé el K y el J al final. Y bueno, en este caso, vean que en cualquiera de los dos lados, si yo tomo este B y lo mando a dividir acá, se me va a simplificar con este, ¿verdad? Estos B se pueden simplificar. Entonces me va a quedar que A es igual a C por K por J. Y entonces, ya con esto se me está cumpliendo la condición, porque vean que yo tengo un A que es igual a un K por J multiplicado por C. Este K por J, como el K y el J pertenecen a Z más, el K por J también va a pertenecer a Z más, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me interesa de estos números es eso, que pertenezcan a Z positivo. Entonces, ya habiendo cumplido esto, yo ya puedo decir que es transitiva.
¿Sí se entiende ese procedimiento? ¿Sí o no? Sí, pero puedes subir un toquecito. Sí. ¿A qué parte? Porque Ahí. ahí es para tomarle un screenshot, sí. Ah, ok, ok. Gracias. Ok, pero voy a explicar otro procedimiento también aquí. Lo otro que iba a explicar, ¿verdad? Es que a partir de aquí igual, o sea, a partir de este punto, tenemos dos distintas soluciones. La primera es esa, que es la que yo más uso. Pero también está el camino en que yo tengo A igual K por B y tengo B igual. Ah, bueno, aquí una cosa importante fue que yo no lo escribí, ¿verdad? Pero esto tienen que mantenerlo. O sea, el que existe esa situación hay que mantenerla porque es parte de la definición. Este, ok, aquí lo que les iba a decir, ¿verdad? Es que yo tengo esto. Entonces, yo considero, ¿verdad? Que hay un elemento que es intermediario entre las dos relaciones. En este caso es el B, ¿cierto? Entonces, como ese B es intermediario, yo lo puedo usar y en una de las dos ecuaciones yo lo puedo despejar y sustituir en la otra. Entonces, por ejemplo, en esta, yo ya directamente lo tengo despejado. Entonces, yo puedo tomar la primera ecuación, ¿verdad? Y en el B, como yo tengo que B es igual a J por C, yo lo sustituyo, ¿verdad? Yo lo puedo sustituir así. Y entonces, después con esto implica que A es igual a, aquí yo tengo dos multiplicaciones, una por fuera y otra por dentro. Como yo sé que la multiplicación es conmutativa, es asociativa, perdón, yo puedo asociar el K con el J, multiplicarlos y que me quede el C multiplicando por fuera. Y voy a volver a caer a esto mismo, que es lo que me interesa llegar. Entonces, ven, igualmente tomo el K por J como un elemento que pertenece a Z más, que es el que me está cumpliendo esta condición para que A se relacione con C. Entonces, esto implica que A se relaciona con C. Eso también lo pueden escribir, eso no lo escribí aquí. A se relaciona con C. Y entonces, por lo tanto, aquí también R es transitiva. Entonces, son dos procedimientos que pueden buscar hacer ahí. ¿Queda claro este también? Sí, profe. Ok. Alison, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe, solo que me gustaría como que aquí, digamos, en las dos definiciones, en el implica de A a RC, entonces sí podríamos escribir la definición a la que tenemos que llegar porque ahí me estaba enredando. Ok, ok. Nada más, sí. Em, ok, básicamente, vamos a ver, para el lado izquierdo, yo aquí lo que digo es que multiplicando las ecuaciones pasa esto. Entonces, aquí implicaría que existe un K en Z más tal que cumple esto. Em, bueno, suave. Aquí no es K.
No, creo que en realidad aquí todavía no lo voy a Profe, ¿sí me escribir. entendió? ¿O eso lo está escribiendo aparte? O sea, lo que te entendí es que te escribiera la definición a la que se quiere llegar. Ajá, sí, pero digamos aquí en el de arribita, ¿cómo es? Después del check de arriba, después de ARB y BRC, usted pone las definiciones abajo. Entonces, eso implica ARC. Entonces sería, Dios, sería C, no. Ok, ok. Como a lo que se quiere llegar, ¿Sí digamos, me entiende? sería como a lo de aquí. Ajá. Sí, eso es que tiene que existir, eh, no sé, un elemento M que pertenece a Z más, tal que cumpla que A es igual a M por C es eso. Sí, profe, ahora sí. Ujú. Sí, entonces ya aquí al final nada más uno dice como que tome K por J igual a M para que se cumpla. Entonces ya ahí se cumple. Igual para este. Estamos ahora sí. Sí, profe, gracias. Bueno, con esto. Entonces, bueno, lo que faltaría, ¿verdad? Es probar que es antisimétrica. Entonces, para la antisimétrica, vamos a tomar la primera definición, que lo que dice es que para todo A, B que pertenece a Z más, si A se relaciona con B y B se relaciona con A, implica que A es igual a B. Entonces, por esta definición, la resolución va a ser algo similar a la transitiva. Pero obviamente estamos buscando algo distinto, entonces no va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, para demostrarla, uno dice igual, bueno, sean A, B en Z. Ahora definimos dónde están los elementos. Entonces, sabemos por hipótesis que A se relaciona con B y B se relaciona con A. Entonces, ¿qué implica esto? Por definición, otra vez, nos dice que tiene que existir un K, un K que pertenezca a Z más, tal que A es igual a K por B. Y tiene que existir también un J en Z más, tal que B es igual a por K, A por J, perdón. Entonces, a partir de esto tenemos los mismos caminos. Si, si yo lo hago por la multiplicación, ¿verdad? Entonces yo voy a tener igual. Esto es igual. Ajá, así. Y entonces. Ay,
Espérame que se me cruzaron las letras. Entonces, multiplicando, me queda A por B es igual a K por B por A por J. Y entonces, como se está multiplicando y tengo los dos mismos elementos de cada lado, ¿verdad? Yo tengo esto. Con eso, yo puedo tomar esto, lo mando a dividir allá, y eso me va a dar un 1. Entonces, 1 es igual a K por J. Y entonces, la única forma de que dos números multiplicados den 1 es que esos dos números sean iguales. Entonces, yo de esto saco que K es igual a J igual a 1. Y ahora, considerando eso, volviendo aquí arriba, ¿verdad? Yo tendría, bueno, no, brincar esto. Yo tendría que A es igual a 1 por B. Y también B es igual a A por 1. ¿Y qué me implican estas dos cosas? De la primera tengo que A es igual a B. Y de la segunda que B es igual a A. Que es lo que tenía que demostrar, ¿verdad? Esto de aquí, que A y B son iguales. Entonces, por lo tanto, R es antisimétrica. Antisimétrica. Sí, queda claro. Sí, profe. Ok. Y bueno, habiendo demostrado eso, ya queda probado de que se cumple que la relación sea de orden parcial. Em, bueno, ahí pues en general, ¿verdad? Y la idea para demostrar esto es, o sea, es básicamente empezar por esto, ¿verdad? Que como uno parte de que A se relaciona con B y eso, como a uno siempre le dan como la definición de la relación, ¿verdad? Que en un inicio es esto, uno lo trabaja a partir de esa definición. Uno ahí lo sustituye y lo puede ir probando a partir de eso. Entonces, no sé si te queda más clara la idea, Alison, para estos ejercicios. Sí, profe, es saber aplicar bien la definición, nada más. Sí, sí, sí. Muy bien, O sea, gracias. nada más tener en cuenta eso, ya ahí lo sustituís y ahí vos vas acomodando más o menos para demostrarlo. Igual de ahí, todas estas demostraciones son muy similares, digamos, las de reflexiva casi siempre salen de esta forma, de una manera muy similar. Las de transitividad también, y bueno, en general, todas van así muy parecidas. Em, bueno, pasemos con las que me mandaron que tenían dudas que les quedaron del quiz. Cualquier cosa, Alison, si no el viernes, resolvemos otro ejercicio de estos con algo diferente, no sé, tal vez como demostrar que sea No, una, no, tranqui. No, no. Bueno, si tiene chance, pero yo creo que ahora está peor el tema nuevo esta semana. que están viendo. Entonces, supongo que muchos van a querer ver eso. Creo que es divisibilidad y, ay, se me olvidó el primer nombre. El de notación suma, algo así es que se me olvida.
Ya. Pero no se supone que esta semana es de repaso. Se supone, No sé, ay, perdón. yo no sé. Que Ve- no sé cómo lo Esto están yo, los demás, porque a nosotros esta semana es tema nuevo y la otra es de repaso. en eso tenía dudas yo, porque no sé si esto que estamos viendo entra en el examen. ¿No les han dado fecha de examen? Principio, el principio de inducción es el nuevo tema, pero eso creo que es para el tercero. Ajá. Pero ¿y no les han dado la fecha del examen? ¿Cuál? Del segundo examen. ¿Sí, ya? ¿Cuándo es? El sábado 22. El sábado en 8. Sí. Sí, bueno, ahí. Quién sabe si lo harán a evaluar. En teoría podrían, porque lo de esta semana todavía lo pueden evaluar en el examen, pero quién sabe cómo se irán a acomodar. Es que yo tengo un examen viejo que, digamos, de un segundo examen viejo y no sale hasta funciones, pero por eso tenía la duda. Es que esto lo van cambiando. Cuando yo lo llevé, creo que a mí me metieron eso en el segundo examen. Entonces, es como si les da chance, lo meten, si no, mejor lo dejan para después. Entonces, es como un tema que va variando entre el segundo y tercer examen. Siempre queda ahí como atravesado. Pero bueno, si entonces el viernes no es el examen, oye, el viernes, este sábado que viene no es el examen, entonces todavía queda otra semana de repaso. Entonces, perfectamente, o el viernes o la otra semana podemos ver más ejercicios de esto, para que te quede más claro, Alison. Bueno, está bien, si no, voy a tratar de hacer alguno y si no puedo, entonces se lo mando para ver. Sí, sí, está bien. Bueno, gracias. Bueno, con gusto. Ok, vamos a ver entonces. Eh, y aquí empezamos con los ejercicios del quiz. Ajá, ok. Se me puso Daniel también, que el examen es el 22, entonces sí, y queda esta semana y la otra también por ese repaso. De Eh, hecho, para informarte, la semana que viene no tenemos quiz, pero sí tenemos la materia que da esta semana, y si no me equivoco, para la otra semana ya serán puros repasos. sí, sí, es que yo me fijé y yo creí que esta era la semana de repaso, pero no sé si fue que la movieron o se me movió a mí. Pero bueno, la cuestión es que todavía les quedan 2 semanas. Ok, bueno, vamos a ver. Este dice, sea J una función definida de B hacia 2,10. Tal que J de X es igual a 4 entre X más 6. Si J es biyectiva, de lo que hay ayer es el conjunto B. Ok, entonces, dado que J es biyectiva y a mí me están dando los términos del rango, del codominio, yo puedo sacar la inversa de J. Entonces,
Para j yo tengo que y va a ser igual a 4 entre x más 6. Si yo despejo x, ¿verdad? Entonces, despejo x, me va a quedar, bueno, esto lo mando pues, a multiplicar aquí. Me va a quedar que y es igual a x más 6 igual a 4. Luego multiplico el y, me queda yx más 6y es igual a 4. Paso el 6y al restar aquel lado, me queda yx es igual a 4 menos 6y. Y por último, lo que hago es que este y lo paso a dividir acá. Entonces me va a quedar que x es igual a 4 menos 6y entre y. Y entonces tendría que la función inversa de j es igual a 4 menos 6x entre x. ¿Verdad? Esta sería la función inversa. Lástima, mira qué bonito el cuadro. Ok, esa es la función inversa. Entonces, con esa función inversa, lo que tienen que hacer es que, como esa función inversa para lo que trabaja es para pasar del rango al dominio, ¿verdad? Estos elementos ustedes los pueden evaluar en estas X. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar los extremos que tienen en el ámbito. Entonces, para x2, ustedes tendrían que la función inversa, bueno, suave. Estoy hablando de x2. Entonces, aquí iría un 2. Entonces, esto va a ser igual a 4 menos 6 por 2 entre 2. Esto va a dar 6 por 2 son 12. 4 menos 12, eso da menos 8. Menos 8 entre 2 da menos 4. Eso con respecto a ese. Luego, para x igual 10, tenemos la j inversa de 10 es igual a 4 menos 6 por 10 entre 10. Entonces tengo 6 por 10 son 60. 4 menos 60 es menos 56. Entonces me queda menos 56 entre 10. Que eso lo puedo simplificar. Vamos a ver. Ok. Simplificando esto. Quedaría menos 28 sobre 5. Ajá. Le saco mitad. Ay, me puse 2. Le saco mitad y me queda menos 28 sobre 5. Entonces, con esto, yo voy a poder sacar el conjunto B. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es menor? ¿Menos 28 quintos o menos 4? Va primero menos 4, después menos 28 quintos, porque si lo pasas sería menos 5.6. Ah, no, perdón, sería menos 5.6, que sería 28 sobre 5, después menos 4, si no me equivoco. Ajá. Esto es menos 5.6, entonces el menos 28 quintos es menor.
Entonces, el conjunto B va a ser de la forma que partimos de menos 28 quintos hasta menos 4. Entonces, esos dos elementos, o sea, de esta forma es como yo saco el rango de B. Pero ahora, hay que tener cuidado con que sean abiertos o cerrados, porque vean que al menos aquí en el conjunto con el que partimos, ¿verdad? El 2 está abierto. Entonces, cuando yo evalúo el 2, es decir, para el menos 4, para el resultado que me da con el 2 evaluado, este tiene que ir abierto también. Y como el otro va cerrado, y pues el resultado queda cerrado. En este caso, los valores no llegan a cambiar. O sea, si el primero, que en el caso, cuando hablamos el 2 está abierto, se queda abierto, no va a llegar a cambiar a cerrado. Exactamente. Ok, Sí, ok, porque, ok. digamos, Entendido. Muchas considera, gracias. vamos a ver, sorry, para dejar esa idea un poquito más clara. Digamos, considera como tu conjunto de partida y tu conjunto de llegada. Entonces, vos te estás dando un menos 2, ¿verdad? Estás evaluando el menos 2, pero vos sabes que el menos 2 está por fuera del conjunto. No, perdón, el menos 2 está aquí, más bien. Este se supone que es el menos 2, ¿verdad? Entonces, vos vas a tener un elemento que al evaluarlo en la función, en este caso es la función j, te va a llegar a dar ese menos 2, pero el menos 2 está por fuera. Entonces, como es la imagen, ¿verdad? Lo que estás calculando, obviamente también tiene que estar por fuera, porque te está dando un resultado que está fuera del conjunto de llegada. ¿Sí se entiende? Sí, un poquitillo más claro. Ok. Ya con respecto a lo que es el menos 28 quintos, ¿verdad? Menos 28 quintos, y al evaluarlo, esto va a dar un resultado dentro, porque lo que me está devolviendo es el valor de 10, pero el valor de 10 sí está cerrado en el conjunto de llegada. Entonces, ese sí está dentro, el otro no. Entonces, ¿queda claro este? Profe, De mi parte, sí. ¿Qué, Priscila? ¿Qué pasó? Ay, suave, espérame. Voy a cambiar de reunión que se va a cortar. ¿Cuál se le olvida? Ahora sí, Priscila, ¿qué pasó? bueno, que no me quedó muy claro eso de los conjuntos, de por qué queda cerrado y el otro abierto. Ok, es que digamos, aquí, ¿verdad? Estamos tomando en el ámbito un valor de 2, ¿verdad? Pero recuerda que cuando esto va abierto, esto quiere decir que ese 2 no se incluye en el conjunto, pero ese 2 te sirve como limitante para el conjunto. ¿Sí me entendés? O sea, a pesar de que está fuera del conjunto, te sirve como limitante. Es decir, todo valor que se vaya aproximando a 2 está dentro del conjunto, pero el propio 2 no está. ¿Sí me entendés la idea? Sí, Ok, entonces, como este es un limitante, el elemento que se relacione con él en el dominio tiene que ser otro limitante para el dominio. ¿Ya? Porque, digamos, al estar fuera, no puedes tener un valor en el dominio que te vaya a dar ese resultado. Entonces, básicamente lo que uno hace aquí es como de uso el 2 para sacar el valor que me va a limitar ahí. Pero como este valor a partir de la función me devuelve directamente ese 2, entonces no lo puedo incluir porque ese 2 está fuera del ámbito. Sí, sí. ok. Entonces, solo una pregunta. Digamos, entonces, si en el caso de que estuviese arriba, ¿verdad? En el convenio, estuviese eh, cerrado, sí, o sea, del otro lado. Ok, sí, si estuviese Y cerrado. el Ujú.
Ajá. Si ese está cerrado y el otro está abierto, digamos, entonces se pondría lo contrario. Ajá, exactamente, sería lo contrario. Pondrías aquí en el menos Ah, 4 que ok. va cerrado y el menos 28 quintos iría abierto. Ujú. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Ok, con gusto. Priscila Lara, que usted es la que me mandó el ejercicio. ¿Queda claro? Sí, sí me quedó claro. Ok, perfecto. ¿Y Alison? ¿Todo claro? Sí, también. Sí, profe. Ok, perfecto. Daniel, por aquello, bueno, y como dije, usted me lo mandó Priscila, pero vos me mandaste uno similar que es el segundo que me enviaste, que es la pregunta 7. Entonces, son valores distintos, pero es básicamente la misma idea. Profe, yo le mandé uno ahí que, o sea, no le llegué del todo, no pude. Ok, vamos a ver. Seguro lo tenemos por aquí. Ok. Voy a explicar este y de último queda explicar de la composición triple, que me lo preguntó Priscila Jiménez. Ya para cerrar hoy. Entonces, vamos a ver. En ese dice que tenemos un conjunto A que está formado por 3 y menos 3. Tenemos un conjunto B formado por menos 11 y 17. Un conjunto C formado por menos 14, 0 y 14. Entonces, se define la función f de A cruz B hacia C. Entonces, primero que nada voy a buscar mi dominio. Mi dominio es A cruz B. Entonces, A cruz B sería 3, menos 11, 3, 17, menos 3, menos 11 y menos 3, 17. Ese es mi dominio, ¿verdad? Y a partir de este dominio yo tengo que caer a este C. Entonces dice, para todo A, B que pertenece a cruz B, f de A, B, ¿verdad? En f evaluamos un punto, o sea, un par ordenado, es igual al valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Entonces, después me están diciendo que tengo un nuevo conjunto U que está dado como 3, 17, menos 3, 17. Entonces, este U es un subconjunto de A cruz B, ¿verdad? Porque tiene este elemento y este elemento, ¿verdad? Tiene dos elementos de A cruz B. Y me preguntan finalmente que cuál es la función de U. Entonces, como U es un conjunto, lo que hay que buscar es la imagen directa. La imagen directa lo que me va a volver es un conjunto o un subconjunto de C. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar, esto lo escribí mal, ¿sabe? Estos eran pares ordenados y les puse llaves. Okay, lo que hay que hacer es evaluar cada uno de estos pares ordenados y ver qué valores devuelve. Y entonces esos valores te va a formar un conjunto que va a ser
el conjunto que va a ser f de u, o bien el conjunto que está dentro del C, que es la respuesta. Entonces, si yo calculo f de 317, esto me dice que es igual al valor absoluto de a, que en este caso el a es 3, menos el valor absoluto de b, que en este caso es 17. Entonces, el valor absoluto de 3 es 3, menos el valor absoluto de 17, que es 17. Esto me va a dar menos 14. Luego, si calculo f de menos 317, otra vez tengo el valor absoluto de menos 3 menos el valor absoluto de 17, ¿verdad? Que es lo que me dice la función, que es lo que hay que aplicar. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3 menos el valor absoluto de 17, que es otra vez 17, y esto me va a volver a dar menos 14. Entonces, para ambos valores, tengo 14, menos 14, perdón. Y entonces, con eso, dado que los dos son iguales, no voy a repetir el elemento. Entonces, lo que hago es decir que f de u es igual al conjunto formado solamente por menos 14. Sí, Sí, profe, puede creerme que confundí valor absoluto con lo de cardinalidad, por eso nunca lo entendí. ya. Sí, suele pasar. La verdad, no soy la primera que me dice eso. De no, lo que hay que tener cuidado Y es yo, ver. pero esto no tiene elementos y así, yo, no, qué cólera. Sí, sí, claro. Es que la Pero bueno, cardinalidad gracias. se aplica ya para lo que son conjuntos, pero ahí estos son elementos directamente, no puedes aplicarle la cardinalidad a un elemento. Ok, los demás queda claro ese. De mi parte, sí. De mi parte también. Ok, perfecto. Daniel, ¿vos me lo habías mandado o alguno parecido? De este no, del anterior sí. Ok, ok. Bueno, entonces, em, vamos a ver. Hagamos ahora sí lo que es el de la triple composición. Ese por aquello, los que vos me mandaste, Daniel, es el último, que dice pregunta 1. Vamos a ver. Para este me dicen que considere las funciones f, que va de r más hasta r, y f de x es igual a raíz de x. Luego tengo la función g, que va de r más hacia r, de forma que g de x es igual a x más raíz de x. Y por último tengo h, que va de r a r, con h de x igual x menos 1 a la 2. Entonces, lo que tengo que buscar es el criterio de la función f con posición h con posición g. Entonces, recuerden que yo les había dicho, se lee de derecha a izquierda, entonces la que está a la derecha va a ir dentro de la otra. Entonces, esto sería agarrar f con posición h con g evaluado dentro de él. Y luego, como es una composición de ellas, sería f con posición h con posición g de x. Entonces, eso es lo que tengo que buscar hacer. Yo agarro la función f, entonces. Sorry.
aquí me cabe. Agarro la función f, que es raíz de x. Entonces, en esta, ya la dejé feísima. En esta x, yo lo que voy a meter es h de g de x, ¿verdad? Entonces, tengo raíz de eso. Luego, mantengo la raíz y voy a sustituir la función h. Entonces, mi función h es x menos 1 al cuadrado, pero en esta x tiene que ir la función g. Entonces, aquí iría g de x menos 1 al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Y luego tengo que sustituir g. Entonces tengo raíz de la función g es x más raíz de x, ¿verdad? Eso es g, menos el 1 que estaba de la función h elevado al cuadrado. Y todo esto dentro de la raíz. Ok, entonces, así quedaría eso evaluado, ¿verdad? Aquí el detalle es, ¿Estás evaluando? ¿Qué te pasé? Porque yo tengo una que es exactamente igual y el resultado es diferente. Me salió el resultado con valor absoluto. sí, pero eso es lo que voy. Ah, ya, ya, disculpa. Ahí sí les voy a criticar algo. Eso no necesariamente tiene valor absoluto, porque yo sé que mi X es positivo. Pero bueno. La cuestión aquí es que en general se supone que uno no, o sea, en una función así, si vos no sabes si tu X es positivo o negativo, ¿verdad? Vos no sabes si lo que va a salir de esta raíz, o sea, vamos a ver, suave, ¿cómo lo explico? Bueno, lo que yo tengo entendido es que en la raíz cuadrada, si es negativa, o sea, en este caso la x, no se Ah, puede hacer. bueno, no, no, no. Sí, sí, a eso es lo que voy. Eh, de esto, ¿verdad? O sea, todo en general va a ser positivo, lo que está dentro de la raíz. Pero, digamos, yo aquí puedo cancelar esta raíz con esta potencia. Pero ahí, dado que esto tiene que ser positivo porque está elevado al cuadrado, yo tengo que hacer que sí o sí salga positivo. Entonces, de ahí es de donde sale el valor absoluto. O sea, como voy a cancelar la raíz con la potencia y voy a sacar esto de aquí adentro. Ay, estaba con el borrador. Esto de aquí adentro, ¿verdad? Esto tiene que salir positivo. Entonces, para asegurarme eso, que salga positivo, lo que hacen es cambiar la raíz y la potencia por un valor absoluto. Sí. Y mira uno, ¿cómo podría justificar ese paso? No, es que eso es una propiedad no, directamente uno sabe que la raíz y la potencia de esa forma, ¿verdad? Cuando están dadas de esa forma, eso se convierte en un valor absoluto. O sea, es como una propiedad del valor absoluto, no la puede transformar así. Ah, ok, ok, ok. Ahí más o menos agarré la idea. Sí, el detalle es que, este, no sé, fue como un toque muy violento que le aplicaron aquí, porque no sé qué tanto trabajarán ustedes con valores absolutos en otros cursos. O sea, me imagino que tienen que haberlo visto, ¿verdad? Pero
Em, A mi parte está cayéndome así lo más feo, porque el único curso que estoy llevando yo así de mate hasta ahorita es esta discreta. No he llevado ni a, general, a eso es a lo mucho que voy. curso de- Sí, 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 a eso es a lo que voy. O sea, si no han llevado mate general, está difícil que conozcan esto. Pero sí, ese es el detalle. Quedaría de esa forma. Y la que vos marcaste, em, La que yo marqué fue que tiene los paréntesis a los lados y está elevado a la 2. Me fui sí, de jupa, diría yo. lo que vos hiciste fue sacar el 2, ¿verdad? Pero para poder hacer eso, Ujú. tenés que también estar seguro que lo que está dentro es positivo. Y digamos, o sea, uno perfectamente puede considerar el hecho de que esta X es sí o sí positiva, porque esta X está saliendo de la función G. Ve que las X están en R+, son positivas, pero como le está restando un 1, perfectamente esas X, al sumarlas, pueden dar un número más pequeño que 1, porque perfectamente pueden ser una fracción. Entonces, por culpa de ese -1 es que es necesario aplicar esto del valor absoluto. Pero bueno, ya eso es un detalle ya propiamente de la resolución de la resolución algebraica del ejercicio. Lo importante es, ¿entendieron cómo se aplica lo de la triple composición? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Priscilas, ¿quedó claro? Sí, a mí sí me quedó Está claro. bien, muy claro también. Ok, perfecto. Pues eso sería por hoy. El viernes podemos continuar con los demás ejercicios del quiz.